¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Abriendo puertas. Abriendo Puertas. Ya empezamos en las épocas de frío, eso es lo que más feliz me tiene hoy, que ya puedo usar suéter. Ya sé, ya sé. Ay, sí, estos Pero de calores un de día para noviembre. otro. O Ay, sea, de un día para otro. feliz. Ese es Texas. Cambia el Sí. clima en 10 minutos. Bueno, pero igual ya viene el calor, o sea, solo hizo frío ayer y hoy un poquito. Ya viene el calor. ¿Otra vez? Sí. Ay, nosotros. Yo pensaba que Entonces, ya nos Hay que quedamos aprovechar, así. yo ya casi todavía no hay pasamontaña, derecho señor. a salir. Sí. Bueno, ¿qué tema, no? La semana pasada es un tema que te deja, te cansa cuando Sí, hablas de adicciones. Bueno, a mí me cansa. Bueno, es cuando que hay hablas tanto de... que cubrir sobre eso que... Sí. Mucho que hablar. Mira, a mí la primer pregunta que se me viene a la mente contestar, que creo que es importante y ahorita les voy a platicar el contexto porque precisamente esta semana estuve con alguien platicando sobre este tema en mi oficinita. Este, las adicciones son una enfermedad o no son una enfermedad. Ujú. A veces pienso que sí y a veces pienso que no. Creo que empiezan no siendo y se pueden convertir. No sé si estoy bien o mal, porque sí creo que el acto específico de tomar la decisión de consumir es una decisión. Y de ahí se puede desencadenar una enfermedad. Y ¿Tú es qué que, mira, piensas? el tema es que lo que sí es cierto y en muchos lugares puedes leerlo y estudios que se han hecho, es que se dice que cuando existe una adicción, seguro hay un trastorno mental, seguro, ¿sí? Y un trastorno mental, pues obviamente no me refiero a la enfermedad mental que estás, no, sino pues desde temas de autoestima, ansiedad, Ujú. depresión, o sea, todos estos temas que son de salud mental siempre están acompañando a las adicciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un clientecito que me dice, a ver, de verdad que lo que me estaba matando literalmente era el amor de mi vida, ¿sí? Porque su novia le decía, vamos a usar cocaína, o sea, y vamos a usar cocaína, dice, y entonces en mis miedos, fíjate lo que él puede definir, en mis miedos de quedarme solo, de cuando una otra chava me va a querer, o sea, temas de autoestima, totalmente, pues resulta que él dice, bueno, pues vamos a probar la cocaína con tal de retener a la novia, con tal de pertenecer, con tal de querer. Entonces, ¿qué De sucede? sentirse aceptado. Exacto, y empieza a desarrollar una adicción, ¿sí? Que pues la novia decía que ella no era adicta y no era adicta, pues ya, la historia no tenemos información de cómo sigue la novia y cómo, porque ahora es exnovia, pero el tema es ese, o sea, que muchas veces el traer ya esta salud mental no solucionada, no controlada, no aprendida, pues sí es muy fácil que caigas en una adicción y que la adicción venga acompañada de ese trastorno. Sí, Yo sí lo es creo. que muchas personas usan ciertas sustancias y para autorrecetarse de de los síntomas de alguna depresión, alguna otro tipo de enfermedad. Pero también pudiera pasar que las adicciones pudieran, como consecuencia, generar algún trastorno emocional que la persona no haya tenido antes. Este, y es muy común saber de personas que sufren de depresión y que a lo mejor no saben que sufren de depresión. Por ejemplo, usar alcohol y resulta que caen en una dependencia al alcohol y cuando eh, dejan de tomar, pues la depresión más bien se empeora en vez de Ujú, mejorarse. Y hay personas que también son simplemente tímidas ujú. y saben que
el alcohol les hace hablar, les hace ser simpáticos, hasta bailar. Entonces, no, yo siempre que voy a una fiesta tengo que tomar. Y por allí pudiera empezar algo de dependencia. Bueno, ya está empezando una dependencia porque estás dependiendo del alcohol Ujú, para ujú. ser quien no eres. Es que retomando un poco lo que hablamos la vez pasada, que hay estos tres factores, ¿no? Que es la personalidad adictiva, la predisposición genética y la baja autoestima, entre otras cosas, tiene mucho que ver que no nos conocemos, que nuestro autoconocimiento de pronto también tiene que ver mucho la edad, porque a ver, un niño de 11 años o de 12 o de 13 o de 15 no se conoce, apenas se está descubriendo, apenas está viendo quién es, qué le gusta, ¿no? Sí, No va a tener, exacto, no va a tener los recursos para decir, yo tengo predisposición genética y baja autoestima. no. Claro que no. Entonces, yo creo que no pasa, Ujú. ¿no? Entonces, empezando porque no nos conocemos y luego muchas veces como papás no conocemos a nuestros hijos, porque tampoco los conocemos y tampoco nos. Generalmente sucede que cuando brinca algo en una familia, lo que quieres como papá es resolverlo rápido, ¿no? Entonces, primero señalas al enfermo, voy a hablar de mí, ¿no? Cuando mi hija empieza a presentar estos síntomas de una adicción, para quien no sepa, mi hija es adicta recuperada, eh, cuando ella empieza con las primeras brotes o cuando nos empezamos a dar cuenta que hay un consumo, señales, gracias, em, lo primero es la que está mal es ella, la que está descompuesta es ella, la que tiene un problema es ella. Algo le está pasando. Algo le está pasando, ¿no? ¿Quién le ofreció? O sea, empiezas a pensar en todas esas cosas que no necesariamente son ciertas. Y lo último que como papá quieres oír es que una persona, un profesional de la salud, se voltee y te diga, gracias, tú también participaste en este problemita, el problema es de las dos, ¿no? Es lo que nadie lo vemos venir. Mm. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver la falta de conocimiento propia y también que como papás de repente no conocemos a nuestros hijos y se juntan, ¿no? Se junta estos ingredientes pues, para generar una dependencia. Ujú. Y te voy a decir algo bien importante, o sea, sí creo que el hecho exactamente de estar consciente, a ver, si yo veo que en mis hijos, porque nosotros como adultos sí podemos notar esas conductas adictivas, ¿sí? Ujú. Porque no necesariamente es, ay, no, yo nunca me di cuenta que el chavito fumó marihuana, ¿no? Porque, a ver, para llegar a fumar marihuana, pues tú ya tuviste que haber visto conductas en él, ¿sabes? El Entonces, ejemplo de la Nutella que pusiste la vez pasada, de la niñita de la Nutella. por ejemplo, ¿sabes? O sea, que la niña pues no podía dejar de comer Nutella, no podía. Y sabes, o sea, es la personalidad de cada hijo, porque no porque uno sea así quiere decir que todos van a ser así, pero el tema es que nuestra atención, sí, el poder decir, a ver, a lo mejor de mis hijos, este es el que tiende a esto, ¿sí? Ujú. Porque, a ver, una cosa es que les guste la fiesta y que les guste, ¿sabes? Y que bueno, o el que se aventura todo y el que se avienta todo, porque todo eso también hay que poner atención, o sea, Ujú. no necesariamente es que, bueno, es que si veía que quería solo Coca o quería solo, digo, Coca-Cola, y quería, no, si no, sí, porque no, es Valga la aclaratoria. normal, normal, yo veía que le gusta la Coca, a ver. Pero el tema es, o sea, no solamente son con cosas que consumen, sino también su propia personalidad, o sea, cómo se conducen, cómo todo. Y entonces, por eso lo importante es lo que hablamos muchas veces, la importancia del vínculo, porque si yo estoy vinculada a mis hijos, yo estoy consciente de quiénes son. Y te voy a decir, lo que dijiste es bien importante porque es cierto, ellos mismos se están conociendo. Entonces, en ese camino que ellos se conocen, nosotros también estamos aprendiendo en quiénes se están convirtiendo. Por eso es tan importante y yo por eso insisto mucho siempre, o sea, nosotros como papás de adolescentes,
no podemos soltar. No podemos soltar, por más que es que me contestó, es que me dijo, es que no me Es que quiere me ver, cae es que gordo. si ya me hartó, estoy harta, vete, no me importa lo que hagas. No, ¿sabes? No, porque es cuando más, y les voy a decir, es el pleito que también lo hemos oído muchas veces. Cuando ellos más nos necesitan, es cuando más ellos nos demuestran que nos quieren lejos. Pero Ujú. ahí también el truco es que, y no estoy tratando de justificar ni a nada ni nadie, ah, es que si el consumo está pasando en plena adolescencia y ellos muestran ciertos cambios, también se pueden atribuir, eso es la adolescencia. Ujú. ¿Qué es lo que Entonces, me pasó a mí, eh? exacto, eso es normal de la adolescencia. Y por más cerca que estés de tus hijos, y primeramente, tú no quieres aceptar, o sea, no quieres, sí, aceptar que tu hijo pudiera tener un problema, porque tú no quieres que eso le pase. Y uno piensa para uno mismo, yo fui una buena mamá, este niño lo tiene todo, o sea, su papá y yo le hemos dado un buen hogar, etcétera. O sea, Ujú. Ujú. cualquier característica Justificación. sí, que tenga dentro de la familia. Y, y tú dices, primero te pones esa venda. Bueno, no, No. él no fue educado así. Y lo otro es esa otra parte que tú ves todo como que no, bueno, sí, eso es normal. Todos los adolescentes son así, todos los adolescentes duermen de más, todos los adolescentes se ponen contestones o cualquier otra característica que venga incluida en el consumo, ¿no? Pero fíjate qué diferente sería que cuando tú como mamá te empiezas a preguntar o a proponer, mi hijo no puede caer en eso, ¿por qué no empezar a aprender a preguntarte cómo he sido yo como mamá de ese hijo? ¿Sabes? Porque entonces solamente estamos viendo la conducta de él, pero Claro, pues, Betty, pero o sea, lo que estás diciendo es, o sea, como es una situación de los dos, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, como pero mamá. ¿quién hace eso? No, por Honestamente. eso, por eso te estoy diciendo, qué interesante sería que empezáramos a aprender a verdaderamente, a ver, algo, no sé, un caso que también tengo aquí. La mamá desesperada es que me hablaron del colegio que el niño fumando marihuana en el baño. Ok, ¿sabes? Entonces, no es que, porque, ¿por qué viene la mamá aquí? Porque, ¿qué hacemos con el niño? No, Claro. a ver, mamá, respira profundo. ¿Qué hacemos contigo también? ¿Sabes? Entonces, Ujú. empiézate a pensar qué podemos hacer contigo, porque el niño está teniendo esas conductas por algo que está sucediendo en su casa, ¿sabes? Por algo que él está viviendo, en donde nosotros tenemos Sí, porque puede ser participación. que no esté sucediendo nada. Puede ser que sea una familia normal, o sea, mamá, papá trabajando, o sea, nada alarmante, vamos a decir. Pero ahí les voy a decir Ujú, yo, eh, siempre que doy mi testimonio digo lo mismo. Yo era la mamá perfecta, entre comillas. ujú, ¿Por qué? Porque yo tenía la fortuna de no tener que trabajar, Mamá estaba, presente. Ujú. estaba en mi casa todo el tiempo, disponible todo el tiempo, porque aparte me voy a remontar hace 20 20 años. Pues no teníamos tanto celular que digamos, o sea, no No, había la excusa no, de mi mamá se la pasa en el celular o no. en la clase de o en la... No, o sea, y mis hijos se ríen mucho cuando yo les digo que yo siempre supe que yo lo que quería hacer en la vida era ser mamá, ¿no? Entonces, ¿de veras, ma? Sí. O sea, yo era Susanita la de Mafalda y yo quiero ser mamá. A mí no me interesaba estudiar, no me interesaba una carrera, no me interesaba nada más que yo quería ser mamá. Entonces, yo fui muy feliz siendo mamá. Y para mí era, Es pues decir, como, estabas en lo que querías yo estar. estaba haciendo lo que a mí me gustaba y era estar en mi casa y estar con mis hijitos y sentarme a ver las caricaturas con ellos y Y darles estar de para comer ellos. tenerle su y comidita tenerles al su día. ropita y acostarlos y bañarlos y no hubo nanas y no hubo choferes y no hubo ayuda externa porque vivíamos aquí. Entonces, desde mi perspectiva, yo era la mamá que si me hubieran puesto un checklist, yo era todo sí, sí, quién los acostó yo, quién.
yo, ¿no? Claro que la participación del papá importante, igual, Ujú. papás presentes. Y de repente, cuando empiezan estas alertas de algo está pasando con tu hija, pues también es la primera vez que soy mamá de un adolescente. Ujú. Yo no sé qué pasa con ellos, porque a mí ya se me olvidó cómo era yo. Yo era encantadora. Ah, no, yo era horrible. No, Por no, eso, a ver, o sea, entiéndeme, yo desde mi punto de vista, yo era una niña encantadora. No, era horrible también. Pero claro que no te ves siendo horrible, no. Yo creo que ni siquiera te acuerdas de cómo yo eras de sí, y adolescente. recé muchísimo para que mis hijos no fueran como yo. No, según yo, bueno, todo era precioso y yo era un encantito. Hombre, con mis defectos y lo que tú quieras, pero vaya, Yo también. yo no siento que haya sido un adolescente que mis papás hayan batallado tanto. De entrada soy la séptima, entonces ya un poco dicen, y mis hermanitas, pues sí, sí dieron sus dolores de cabeza, entonces yo creo que yo ya fui así como de que crezca como la hierba, ¿sabes? Solita, y ella lo va a Claro. saber hacer bien. Y así hace o no hace. Y yo Se tenía las arregle. 6 papás, o sea, 6 mamás arriba de mí y un papá, o sea, mi hermano. Entonces, yo no estaba capacitada para ser mamá de un adolescente. Yo no sabía cómo funcionaba un adolescente. Ah, que son corajudos. Ah, pues sí, sí son corajudos. Que duermen mucho. Ah, pues sí, duermen mucho, ¿sabes? O sea, para Sí. mí no eran banderas rojas. Sí. Simplemente era la adolescencia. Ujú. Claro, con una niña con un carácter, sorry, como el de su papá, explosivo, contestón, ¿no? Claro, Vamos aquí a traer a Michelle para sí, que sí lo vamos a traer. Sí. Él no lo va a para negar. que se defienda. Él no lo va a negar. Hay que darle el derecho a la palabra. Sí. O sea, en verdad tiene un carácter, ya se ha tranquilizado mucho, pero tiene un carácter muy explosivo. Entonces, claro, ¿de quién sacó la niña? De su papá, ¿no? Porque todo lo malo viene de los papás, no de las mamás. Entonces, Si somos unos ángeles del cielo. claro. Entonces, para mí no era algo que me llamara la atención, no me gustaba, no lo sabía manejar, no podía con eso, pero era hasta cierto punto normal por la adolescencia. Cuando ya encuentras que no es normal y que hay un consumo de entrada, cuando te das cuenta que hay un consumo, a mí se me cayó el mundo. Mm. Se me cayó el mundo, se me volteó al revés, Ujú. porque sí te vuelves loca, porque sí dices, ¿qué está pasando? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haya pasado a mí, a la mamá perfecta, a la que está ahí? Voy a cortar ahí y me voy a ir al futuro y hoy veo que no había ese vínculo, que no había una presencia emocional. Mm. O sea, había una imagen de una mamá No, que y una cubría presencia de una mamá. una presencia, pero que cubría solamente sus necesidades básicas. Física. Ujú. Comer, dormir, ropita, escuela, amigos. That's it. No había más. O sea, emocionalmente no había una conexión. Porque tampoco sabíamos cómo. Ujú. Nadie. ¿Tú conectaste emocionalmente con tu mamá? No, cero. ¿Tú? No. Si alguien conectó emocionalmente con su mamá, please, déjenme saber, Que nos porque den- yo a bueno, la de, fecha sí, de no nuestra conozco, de generación. nuestra generación. Sí, De claro. nuestra generación. No. O sea, yo no he conocido, yo creo que mi tía con sus hijas, Ah, pero es que tu tía, pero mi tía es, tu tía es especial. Tu mi tía tía es es otra especial. cosa. Sí, tu tía es extraterrestre, la dejaron aquí. Exacto. Sí. Exacto. Y Que a- ¿cuándo la vamos a traer? Tenemos que traer a la tía. La tengo que traer, la tengo. y te voy a decir, y a lo mejor nosotros hubiéramos podido, a lo mejor empezar a escuchar los indicios de la necesidad de estar vinculados con nuestros papás y todo, pero pues los papás vienen de otra generación, o sea, donde yo estoy aquí para educar y mi regla se cumple y te Sí. callas y no te Y no quiero es ir. ni cuestionable. Entonces, pues eso es Y aquí diferente. no te falta nada, así que no te quejes. Exactamente. Hay niños que se la pasan peor que tú.
Ujú. Sí. ¿no? Ahora te digo, también está esa parte en la que eso también, venimos nosotros somos una generación donde venimos de papás totalmente exigentes, totalmente, o sea, sin oportunidad de hablar, levantar la mano, opinar y decir. Entonces también mucho tiempo se habló que el tema de las adicciones venía precisamente por todas estas experiencias de maltratos, de no ser escuchados, de no ir, sí, como un refugio a lo que yo vivo en mi casa. Que pues hoy más bien se habla y se dice que eso, pues, digamos, puede ser un buen justificante, puede ser un buen, ¿cómo se dice esto? Como un buen ¿Excusa? Excusa. excusa, exacto, como una buena excusa, pero pues en realidad, o sea, a ver. Y yo eso lo pienso mucho, por ejemplo, o sea, yo digo, bueno, ustedes saben, les he platicado que yo vengo de una familia donde igual somos 5 mujeres y un hombre, pero teníamos un papá súper, hiper exigente. Y mi papá nos pegaba mucho. Entonces, pero yo cuando yo me pongo a pensar en eso, yo digo, a ver, si yo de chiquita nunca se me hubiera ocurrido preguntarle a mis amigas, oye, ¿a ti te pegan? Pues porque para mí era lo normal, ¿sabes? Es más, pienso que si mi amiga me hubiera contado a mí, es que mi papá jamás me pega, yo hubiera dicho, pues no te quiere, Qué rara ¿sabes? familia. Porque el lenguaje de amor de mi papá, pues estaba en los golpes, ¿sabes? Entonces, obvio, no es un lenguaje de amor, pero eso Era lo que él era sabía. la forma. Entonces, como que yo digo, cuando nosotros somos chiquitos, pues no tenemos un punto de comparación. Entonces, pues a ver, si yo vengo de una familia donde me han exigido, donde eso es donde crezco desarrollándome. No es que yo, me están exigiendo, recurro a las drogas. No, pues son mis valores y mis principios donde yo crecí y de donde yo surjo. Bueno, ya cuando soy adulto, pues ya entiendo la importancia de por qué el golpe no, por qué, o sea, todo eso. Pero ya es cuando tú ya no eres parte de ese sistema familiar, o sea, o digamos, cuando ya empiezas a desprenderte del sistema familiar. Entonces, yo creo que es importante, o sea, también entender que sí es o sea, nuestro entorno sí nos influye, pero también llegamos en un momento y también en la adolescencia donde los chavos están conscientes. O sea, otro caso que yo tengo aquí, que me dice el chavito, a ver, pues, es que, Betty, yo cómo puedo saber si el alcohol para mí es un problema o no. O sea, pues porque lo he hecho todo el tiempo, en mi casa se hace como lo más normal, y, si mis papás tienen una reunión, brindamos en la casa, cuando yo salgo tomo, pero entonces cuando yo regreso tomado, entonces ya se vuelve un problema. ¿Cómo? Si eso es la vida normal de los fines de semana en mi casa. Entonces, pues sí, eso puede causar mucha confusión, ¿sabes? Y sí entiendo la duda ahí, porque me dice, entonces yo ya no sé cuándo es un Claro. problema, cuándo no. Entonces, yo, No hay congruencia. ajá, pero o sea, en este caso, por ejemplo, yo le decía a él, le decía, mira, piensa, 3 cosas importantes. O sea, cuando tú el alcohol ya te causa un problema, tienes que ya es un red flag, ¿sí? Ya es cuando causa problema, ¿qué es? O sea, ya no llegué porque estaba tomado o me peleé Ujú. porque estaba tomado. Cuando el alcohol ya no puedes controlarlo, dices, yo lo controlo, ya no voy a tomar. Y cuando te das cuenta, volviste, pues es otro red flag que tienes que tomar en cuenta. Y Ujú. obviamente la tercera es, pues cuando tú dices, cuando ya el tomar, tú puedes decir, paso toda la semana sin tomar y yo solo tomo el fin de semana. Pero eso sí, no puede pasar un fin de semana sin que tomes, Ujú. ¿sí? Yo pienso que esas 3 cosas son súper red flags de entender cuándo el alcohol ya está siendo un problema. ¿Y por qué hablo específicamente del alcohol? Porque pues es la droga, Más es la popular. droga Socialmente aceptada, aceptada. Ujú. aceptada. Entonces, Legal. ¿qué Legal, no? bueno, a ciertas edades aquí. Pero que no nos damos cuenta que sí se vuelve una adicción y que sí Ujú. devuelve un problema. Otro caso ya de gente ya más grande que dice, pues a ver, mi matrimonio es hecho, ¿por qué? Porque el papá alcohólico, ¿sí? Y entonces por circunstancias el papá muere y entonces la niña dice, pues qué triste, ¿verdad? Te moriste y sorry, pero sí te perdono, ¿eh? Por todas esas situaciones que me hiciste verte alcoholizado y perdido y todo, o sea,
te das cuenta que esas actitudes y esas adicciones sí marcan a los demás, ¿verdad? Entonces, Yo te quisiera hacer una pregunta a ver si hay alguna respuesta posible, ¿no? Porque rescatando un poquito lo que estabas comentando en un principio de tu participación, que cuando estábamos chiquitos pasábamos por situaciones, nos pegaban, o la situación que haya sido, también seguramente teníamos ciertos traumas o lo que sea, o heridas. Pero entonces a nosotros no se nos ocurrió, bueno, pero voy a buscar la droga para sentirme mejor. Bueno, y no voy a generalizar porque no, no. porque hubo personas que sí lo hicieron, ¿no? Pero digo, en la mayoría de nuestra generación, por lo menos, porque ahora sí lo hacen. O sea, ¿cuál es la diferencia entre nuestra generación y esta generación? ¿Por qué crees tú, pues? Creo que una de las principales razones es la exposición, Mm, ¿sabes? ujú, Obviamente, entre más ha ido pasando, a ver, las drogas siempre han estado, sí, ¿sabes? Pero como tú dices, no, es que yo no, pues es que a lo mejor tú en tu entorno ujú, era más difícil llegar a la droga, ujú, ¿sabes? Hoy no, hoy es en charola, o sea, así como nosotros cuando éramos chiquitas que íbamos a una cena de grandes y la gente pasaba con los martinis y las cubas y ofreciendo bebidas a todo el mundo, pues hoy así es con las drogas. O sea, hoy las drogas están súper accesibles. Entonces, obviamente, sí, siempre va a ser. Y plus que cuando los chavitos la prueban, pues, ¿qué pasa? Sí me desconecto, ¿sí? Porque ujú, la droga eso es lo que hace, ujú, ¿sí? Con el alcohol tal vez es un poco diferente porque lo que el alcohol hace en un principio es desinhibirte. Entonces, ujú, me vuelvo El alma de el la alma de la fiesta. fiesta y ¿cuál mal estoy haciendo? ujú, Ninguno. Lo único que hago es pararme a bailar encima de la mesa y todo el mundo me aplaude. O sea, entonces ujú, no te das cuenta, pero con las drogas, ya cuando son drogas ya como de otro tipo, pues, ¿qué pasa? Esa desconexión con tu realidad es muchas veces un estado que te gusta, ¿sí? Porque ujú, pues así, qué padre, o sea, yo pienso, por ejemplo, yo que venía de un papá que me maltrataba, pues imagínate que a mí me hubieran presentado la cocaína a mis 14 años, pues hubiera sido así como que, uff, qué padre, puedo pensar un momento en el que nadie me maltrata. ujú, ¿Sabes? Entonces, sí es muy fácil, ¿sabes? Pero yo sí creo que la diferencia que hay de antes a hoy y que va de mal en peor, sí, ¿sabes? Porque obviamente ahorita toda esta generación alfa, que ahí vienen los chavitos alfas, ¿qué pasa? Ellos pues lo tienen ya no solamente a la orden del día, ¿sí? Sino que ya lo empiezan a ver en las redes sociales ujú, como algo normal, ¿sí? Ya no es como, qué raro, ¿sabes? sí, Yo también creo que hay un exceso de información basura, exceso, También, y hay una falta brutal de información. Así como hay mucho, también no hay nada. ¿A qué me refiero con esto? Aunque en nuestra generación, como decías, no estábamos tan expuestos, no estaban tan accesibles ni la droga, ni la capacidad de obtenerla, porque económicamente no había, o sea, era muy caro. era costoso, Era ¿verdad? muy caro, Sí. entonces no todo el mundo tenía acceso a, claro, siempre ha habido drogas que no cuestan y Ujú. que yo no le voy a dar ideas a nadie porque ya las tienen, pues, pero, o sea, sí, quien quiere consumir va a consumir, sí. cueste lo que le cueste, Ujú, punto. ujú. Pero antes, digamos que en el núcleo en el que te movías, Ujú, dependiendo en el núcleo en el que te movieras, hay gente que creció rodeada de consumo, ujú, hay gente que nunca tuvo acceso, ujú, pero no teníamos la exposición que hay hoy, por un lado, y por otro lado era muy caro, y ujú, por otro lado no teníamos las libertades que hay hoy. ujú. Porque a nosotros, esta generación, la que somos nosotros, te castigaban y te castigaban, y de tu cuarto no salías, o de tu casa no salías, y no tenías contacto con el mundo. ¿Por qué? Porque no había cómo, No había celular. no Y, había. y yo más bien lo traduzco plus la falta de límites, ¿sabes? Eso Ujú, es ujú, también la falta de ujú. límites, porque por ejemplo, nosotros nos
te voy a castigar y te castigaban, ¿sabes? Claro. Ahorita yo ayer otra vez estaba con otro de mis clientecitos y le digo, bueno, y tu mamá te cumple todo con lo que te Todas las amenaza, amenazas. ¿verdad? Acá que no, o sea, ahí está el límite, ¿sabes? Que ellos saben que hay libertad de pasar el límite. Claro. No pasa nada, Es que ¿sí? es muy fácil amenazar, es muy fácil gritar, te voy a matar. No lo vas a matar. Ajá. Entonces no se lo digas, porque el te voy a matar, a lo mejor la primera vez que lo dices, a lo mejor se asustan. Ya para la cuarta es así de, "Ay, No, y lo que yo veo con los papás de mis adolescentes, el celular, ya, ahorita, no lo vas a usar en 3 semanas. Ah, pero pues el fin de semana tiene que irse a casa de su papá, entonces aquí está tu celular para que me avises, ¿sabes? O no sea, hay congruencia". ¿cómo? O sea, pues estaba castigado, ¿sabes? No se lo des. Ah, no, es que no vaya a ser que lo necesite. Entonces es como, bueno, piensa bien mejor los límites que Las pones, consecuencias que pero pone. cúmplelos, ¿verdad? O sea, eso sí creo que es bien importante, porque si no, pues esa apertura que hay, sí, o sea, los chavitos hoy están más expuestos y tienen mucha facilidad para encontrarlo. Entonces, pues es muy Porque fácil. antes, ¿tú tenías cuenta de banco cuando tenías 14 años? No, no. ¿Y tarjeta de crédito? Menos. Ok, ¿tú? No, tampoco. Yo tampoco. Y mi papá incluso cuando me iba a casar le decía a mi esposo, no le des tarjetas de crédito. ¿Qué onda contigo? Pero bueno, es lo que... No, mi Pero papá a los 18 sí nos daba la... la diferencia es que hoy nuestros hijos, inclusive porque nosotros les inculcamos, que aparte me parece, a mí me parece una cultura muy sana el enseñarles a manejar su economía desde muy chiquitos. Entonces, nuestros hijos hoy tienen al alcance de su mano y de su Ujú. dedito acceso a Dinero. dinero, acceso a conseguir, acceso a comunicarse con el mundo aunque estén castigados. O sea, tienen acceso a todo aunque estén, entre comillas, castigados, cosa que nosotros no teníamos. Y por otro lado, nosotros no nos tomamos el tiempo de sentarnos con ellos, a darles la información que ellos necesitan para tomar decisiones un poquito más informadas. Ujú. Entonces, sí son muchos frentes los que no estamos atacando. Yo creo que esta cultura de en mi casa no se habla de sexo, en mi casa no se habla de drogas, en mi casa no se habla De de homosexualidad, pornografía, de no se habla de juego, pornografía. de apuestas. Entonces, ¿de qué hablan? Digo, ¿sabes? O sea, es que son temas que hay que hablar. No, hay muchos temas que pueden hablar, pero Claro, hay que incluir esto. pero hay la información más desinteresada y desde el amor más grande, viene de nosotros hacia ellos. Ujú. ¿Por qué? Porque si tu hijo sabe que cuenta contigo cuando está triste, cuando está enojado, cuando está deprimido, cuando te quiere mentar la madre, cuenta contigo y no lo vas a juzgar y no lo vas a criticar y a lo mejor se la va a pensar 2 veces antes de decirle al compañero de, bueno, a ver, dame a probar esa cochinada que dices que te sienta muy bien. Puede ser una salvación, puede ser un recurso que nosotros lo tenemos en la mano y no se los damos, porque nos da miedo tocar esos temas, porque no van conmigo Y porque no nos educamos. y no Porque a nos veces no educamos. sabemos, no lo tocamos no porque no querer, no. Primero ni siquiera pensamos en que tenemos que tocarlo, como lo estás exponiendo, pero también es porque no sabemos ni siquiera cómo tocarlo. Ujú. No, porque además sí tenemos que saber, y seguro tú lo ves todos los días, a los ojos de nuestros hijos, los papás somos unos ignorantes, no Ah, sabemos de lo que claro. hablamos. Ujú. Y a veces nosotros mismos soportamos esa teoría en la manera en la que nos comportamos. O sea, si mi hijo piensa que yo soy un ignorante y abro la boca y le digo una tontería, porque no sé qué decir, pues, ¿ves? ¿Ves por qué no le pregunto a mi mamá? Porque no sabe. No sabes. Porque yo solita me estoy poniendo ahí de no sé, ¿no? O sea, yo aprendí a no tener prejuicios de nada.
Y sigo batallando con eso. Eso ha sido algo, una lucha eterna. ¿Por qué? Porque de lo único que sirven los prejuicios es de levantar grandes murallas con tus hijos. Ujú. Porque mis creencias no tienen que ser tus creencias. Mis miedos no tienen que ser tus miedos. Mis ideas no tienen que ser tus ideas. Nos podemos respetar, Ujú. pero una mamá o un papá con todas estas barreras, lo único que hace es alejar a sus hijos. Y sus hijos van a buscar ese consuelo, ese apoyo, ese escape, ese entendimiento en cualquier otro lado. Ujú. Y súper fácilmente, porque por Facilísimo. ejemplo, acá en las escuelas, por más que las escuelas intenten, No intentan, pero ok. pero sí, Sí, no intentan. sí, La verdad es que por eso lo intenten. Pero en todo caso, pues, están los baños, por ejemplo. Y ahí los baños son los mercados para ese tipo de situaciones, ¿no? Y otra cosa que me enteré gracias a mis hijos es que, porque yo les preguntaba, pero ¿y a la gente no le da miedo ir a comprar, qué saben, si los agarra la policía, o sea, lo que sea? No, mamá, pero si te lo traen a la casa. Ujú, ujú. Uber trucks. ujú. Sí, claro. No, no, de todas A maneras. ver, la capacidad de estas nuevas generaciones de ingeniárselas para hacer cualquier cosa es ilimitada. Sí. A ver, no, nosotros también la teníamos. Lo que pasa es que No era, teníamos los recursos. claro, ni recursos, ni había muchas Sí. cosas. O sea, esa capacidad ilimitada siempre ha existido, ¿sabes? Lo que pasa es que crecíamos con diferentes, pienso, a lo mejor iguales valores, pero diferentes formas de hacer que sucediera, ¿sabes? Entonces eso creo que es lo que se nos pasa mucho cuando no existen esos vínculos. Que eso, por eso yo lo insisto mucho, o sea, esa presencia, el vínculo, el hablar, el preguntar, ¿sabes? El que tú ocupes ese tiempo de estar, ¿sí? Que veo también mucho. Estamos conviviendo, ¿verdad? Y todos en el celular. Pues, no estás conviviendo, así, estás ahí Estás presente. compartiendo el espacio. Sí, ahí el espacio, pero no estás conviviendo. O sea, o qué estás viendo tú, eso no es convivir tampoco, ¿sabes? Claro, es importante saber lo que está viendo la niña de 11 años, ¿verdad? Pero ahí no está la convivencia. La convivencia está en qué has hecho, cómo En estás, conectar. sientes, qué no sientes, qué te pasó, qué opinas de lo que te pasó, o sea, todo eso, ¿no? Ujú. Entonces sí creo que es importante hoy estar conscientes todo el tiempo que realmente yo sí creo que una de las cosas más importantes con nuestros hijos es eso, es ese vínculo, es tener esos lenguajes de amor que se llaman límites, ¿sabes? Y es realmente tener la valentía de hacer que las cosas sucedan con la firme convicción de para que el día que nuestros hijos crecen y entonces empiezan a tomar sus propias decisiones, nosotros no nos metamos tampoco en un tema de qué culpa tuve yo y cuál fue mi participación y cuál todo eso, porque también es cierto, llegan nuestros hijos a una edad en la que como adultos también toman sus decisiones, igual que lo hicimos nosotros tres, o sea, Ujú. entonces, y que así como nosotros estamos aquí, pues yo no sé si ustedes pueden, pero yo sí puedo contarles de amigos que al final yo sé que tomaron la decisión de decidir probar drogas y de irse por esa vida o de tomar o de el alcoholismo y todo eso, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues por las razones que sean, pero sí creo que esa conciencia. Ahora, yo les voy a decir, a mí me encantaría que nuestro próximo episodio hablemos, a ver. Ok, perfecto todo esto, ya lo entendimos, pero, y entonces, si mi hijo ya está en una adicción, Sí. ¿qué? Chan, Ujú. chan. Exacto, exacto, No, pues es que esa tela está larga de cortar. ¿verdad? Sí, Entonces, pues yo creo que sigamos el próximo episodio con ese sí, tema. señor. Ah, seguro, seguro. Ujú. ¿Y Bueno, cómo se van? ¿Con qué mensaje se van? Nos vamos.
Pues yo creo que yo en esto que acabo de decir, ¿sí? Vínculos, límites, presencia y presencia emocional. Sí, creo que es lo más importante. Yo sigo insistiendo con la educación. Tenemos que educarnos como papás. Hoy día más que nunca necesitamos herramientas, necesitamos saber qué o conocer, o medianamente conocer por lo menos qué es lo que está pasando alrededor, cuáles son las tendencias. Hay muchos, por lo menos acá en Estados Unidos, hay muchas conferencias que ofrecen para que la policía misma las organiza, para que los papás estemos al día de cuáles son esas tendencias que uno pues ni te imaginas, Ni te porque imaginas. se han vuelto sumamente creativas. Entonces, inclusive hay un señor que habla de unos bolsos que tienen no sé cuántos huequitos y no sé cuántas cosas para meter, y es una marca específica. Entonces, todas esas tendencias tenemos que tratar de buscar ese tipo de información, ¿no? Hay muchos podcasts que hablan de ese tipo de cosas para educar a los papás, como este, por ejemplo. Pues yo, habiendo caminado la adicción de de una hija, estoy totalmente de acuerdo con las dos y yo voy a sumar algo que para mí es muy importante y es, como papás de repente somos muy soberbios y creemos que lo sabemos todo porque somos papás y porque somos más grandes y también venimos con una serie de prejuicios y de costumbres aprendidas y no necesariamente es lo mejor quedarnos ahí. Se vale desaprender, se vale reaprender otras cosas, se vale quitarnos ese traje de yo lo sé todo y yo soy tu mamá y sea la religión que profeses, no importa, mi religión dice que eso tampoco funciona. Creo que todos los prejuicios que tengamos, lo único que van a hacer es crear una brecha enorme en nuestros hijos. Entonces, yo creo que hay que empezar por nosotros. Hay que empezar por sí, educarnos, pero al mismo tiempo, vuelvo a esto, abrir nuestra mente a que el mundo que nuestros hijos viven hoy no es tu mundo. Tu mundo ya fue, tu mundo Queda en la pasó y tu prehistoria. mundo no es su mundo. Lo que tú viviste en tu infancia no es lo que ellos vivieron. Tus papás no son sus papás. Entonces, nada se parece ni nada es igual. Entonces, yo creo que es importante abrir nuestra mente. Bueno, gracias entonces. Bueno, Hasta muchas la gracias. semana Nos que vemos en la entra. próxima. Recuerden seguirnos, comentar, compartir, compartan, porque esta información le puede ser útil a alguien. A Uno mucha nunca gente. sabe, sí. Sí. Y escríbanos. Bye. Gracias.